Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 16 del Preuniversitario San Pedro Joven del área de competencia matemática. Para el día de hoy seguimos con el eje de geometría. ¿Qué vamos a ver en específico? El tema de homotesia. ¿Qué es la homotesia? Leamos. Consiste en una ampliación, es decir, agrandar una figura o también reducir, pero manteniendo su forma. Es decir, resultan figuras semejantes a la original. Se pueden establecer entonces estos criterios de semejanza. En la práctica, para realizar una homotesia necesitamos una figura inicial. Aquí voy a ir subrayando estos requerimientos. Se necesita entonces una figura inicial, un punto del plano O, que será el centro de la homotesia, y un factor o razón de homotesia, que puede tomar cualquier número real distinto de 0. Y acá vemos lo que ocurre entonces en esta figura con este factor de homotesia. Por ejemplo, en el primer caso, si el factor de la homotesia acá es mayor que 1, la figura resultante va a ser más grande que la original. ¿Cómo distingo acá qué original y qué es lo proyectado? Recuerden que el original siempre tiene las letras A, B, C nomás, o D, F. Pero eso de las primas, que tiene una coma arriba, es lo que cambió de la figura. Cuando el K está entre 0 y 1, que es la figura que está al otro lado, vemos que la figura es más pequeña que la original. Fíjense entonces lo que es prima ahora, más pequeña. Siguiente. Cuando K se encuentra entre 0 y menos 1, va a ocurrir, dice acá, la figura resultante está al otro lado del centro de homotesia y es más pequeña que la original. Es decir, acá se invierte, está al otro lado del centro de la homotesia. Y cuando K es menor que menos 1, la figura resultante también está al otro lado de la homotesia, pero es más grande que lo original. Finalmente, ¿qué es esto del factor K? El factor K se ocupa porque corresponde a la división de, por ejemplo, si tenemos acá está la figura de homotesia, estoy explicando esta parte. Tenemos la figura original y luego que se agrandó. ¿Cómo se agrandó? De acuerdo a ese factor K, es decir, cada trazo, por ejemplo, si esta figura es ABCD, es decir, el trazo AB se multiplicó por este K y se transformó en esto que es el trazo A'B', ¿ya? ¿Y cómo se calcula entonces el K? Es la división del segmento aumentado por el segmento que era original, ¿ya? Y eso para cada uno de los lados según esta figura. Siguiente. Vamos entonces a los ejercicios básico, intermedio y avanzado. ¿Qué sería un ejercicio básico? Considera un cuadrado en el plano cartesiano, entonces subrayamos aquí que la figura involucra un cuadrado, cuyo perímetro es 20 unidades. Si a este cuadrado se le aplica una homotesia de razón 2, ¿cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado? Homotesia de razón 2. Eso me está indicando que el K es 2. Por lo tanto, la figura, hagámosla, es un cuadrado. A, B, C, D. Si es un cuadrado y me dice que el perímetro es 20 unidades, es decir, cada lado tiene que ser el mismo. ¿Cuánto es entonces el perímetro? Para saber cada lado cuánto va a ser de acuerdo a 20. Entonces, como tiene 4 lados y 4 son iguales, eso quiere decir que cada lado es 20 dividido 4 y eso es 5 unidades. Por lo tanto, cada lado mide 5. Repito, es un cuadrado, fue lo primero que subrayamos. Como habíamos dicho recién, entonces aplicar este factor K, esta razón de homotesia que es 2, quiere decir que cada lado, cada segmento, cada trazo, A, B, C, C, D, A, se va a amplificar por 2, resultando una figura, también un cuadrado, porque se mantiene la figura original, pero ahora sus lados van a ser 10, entonces este es A', B', C' y D'. 10, 10 acá y 10 también acá. Esta es la figura. ¿Por qué? Porque me preguntaba cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado, o sea, de la figura nueva. Ahora tengo que aplicar el concepto de área. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado?
El área de un cuadrado es lado por lado, o a al cuadrado, y eso es 10 al cuadrado, y eso es igual a 100 unidades. ¿Ya? La respuesta correcta entonces es la alternativa E. Siguiente. Intermedio. Sea un triángulo ABC, al cual se le aplica una homotesia obteniéndose el triángulo A'B'C', donde A' es la imagen de A, B' es la imagen de B y C' es la imagen de C. Entonces, recalcar eso, que los prima entonces son estos puntos que fueron afectados por esta homotesia. Cambió la figura. Se puede determinar las coordenadas del centro de homotesia si se sabe que. Ya, entonces hay que ver estas opciones, cuál es correcta, o si a lo mejor ambas complementándose yo puedo obtener, porque me están pidiendo que se puede determinar las coordenadas del centro. ¿Cómo determino esto? Las coordenadas del centro de homotesia. Entonces tengo que analizar cada alternativa. Acá hay un triángulo, cualquiera ABC, yo lo coloqué de esta forma para analizar justamente estas dos opciones. Dice, si el punto A tuviese coordenada entonces 0,0 y la razón de homotesia es 3. Ya, si me dan entonces el punto A, yo puedo aplicar entonces la homotesia a este punto y luego obtener el punto A resultante. ¿Sí? Pero si me dice además que la distancia entre A y A' es 0, ¿ya? Quiere decir que esta distancia de acá A' es 0, quiere decir que la figura resultante está encima de la otra, ¿ya? Entonces con esa información y además la información de arriba, puedo sacar entonces, y por eso la alternativa C, puedo sacar entonces cuál sería el centro y determinar las coordenadas del centro de homotesia. Siguiente y último, ejercicio avanzado. Dice, el triángulo ABC de la figura adjunta se le aplica una homotesia con centro en el punto M, menos 1,1, y la razón de homotesia es menos 3, o sea, ese es el K. Obteniéndose el triángulo PQR, bueno, aquí no está ese triángulo, nos especifica los puntos del triángulo ABC. Entonces, ubiquemos al tiro esta información que nos dice del M. Aquí está el M. Se entiende muy bien que una M la voy a poner más acá. Eso es el M, ¿no es cierto? Menos 1,1. Recuerde que el primer número X, el segundo Y. Si la imagen del punto A es P y la imagen del B es Q, ¿cuáles son las coordenadas del punto R? El punto R, ¿a qué imagen corresponde? Aquí no se utilizan las primas, sino que otras letras. Corresponde a entonces que la imagen de C es R. ¿Ya? ¿Cómo calculamos eso entonces? ¿Qué hay que aplicar? ¿Dónde estarían entonces las coordenadas del punto R? Entonces vamos a anotar de nuevo esta información que M es menos 1,1. Y si yo miro la figura, ¿qué es C entonces? La X de C es menos 3 y la Y de C es 1. ¿Ya? Entonces, eso es M y eso es C. ¿De qué me sirve tener la K? Resulta que la K, como es esta, que es el menos 3, yo puedo obtener entonces la distancia, porque recuerden que la K es obtenida de acuerdo a la división de los segmentos. Una distancia es positiva, un escalar. Por lo tanto, la distancia entre M y R es proporcional a MC. Por lo tanto, nosotros tenemos acá la distancia de MC. Es de menos 1 a menos 3. Por lo tanto, eso quiere decir que es 2. Y acá entonces tenemos 3. Porque se aplica entonces el concepto de valor absoluto. 2 por 3, 6 es igual a la distancia de MR. Eso quiere decir que, cuidado aquí, esa es la distancia. ¿Dónde está ubicado M? Está ubicado menos 1. De ahí entonces son 6 unidades. ¿Cuál sería la nueva ubicación? Que es la ubicación de R. Sería en 5. Acá. ¿Ya? Por lo tanto, disculpen. ¿Cuáles son las coordenadas del punto R? La C. ¿Ya? Sería
que se mantiene en C porque se proyecta de 1 y para la X sería 5. Y con ello, bueno, hemos terminado entonces la clase de hoy día. Cualquier duda, recuerden este PowerPoint, me lo consultan en clase, no hay ningún problema, también en los comentarios del video. Y también recuerden descargar la guía en esta descripción y trabajarla, ¿ya? Nos vemos en clase. ¡Chao!